No está muy lejos de lo que muchas veces estamos haciendo hoy en día. Decimos, si podemos adoptar la música del mundo, podemos alcanzar a los del mundo. Ahora sí me metí en agua caliente yo. Pero es la verdad. Y no hay que tenerle miedo a la verdad. Y no se crean que a todos los jóvenes les gusta esa clase de música. Yo prediqué hace 2 fines de semana en un congreso de jóvenes en el sureste de California. Más de 500 jóvenes y jóvenes adultos. Jóvenes bien vestidos en el culto. Cantando himnos. Con piano. A mí me parece que algún día van a tener que dejar de imprimir el himnario, porque el himnario ya no se usa. Y tiene himnos hermosos, tiene himnos majestuosos, que cuando usted canta todas las estrofas tiene un argumento. Pero nos hemos olvidado tanto de nuestras raíces en tantas cosas, hermanos, porque hemos querido ser como las otras naciones. Queremos crecer numéricamente. Pero muchas veces el crecimiento numérico no está en armonía con el crecimiento espiritual de la iglesia. Dios quiere ambas clases de crecimiento, pero no quiere crecimiento numérico a expensas del crecimiento espiritual. Cuando uno entra por la nave central de la basílica, más o menos 2/3 partes de la distancia hasta el frente, al lado izquierdo, hay una estatua de San Ignacio de Loyola. Es una estatua que me cautivó, me quedé mirándola como 5 minutos. Me atrajo más la atención que la estatua de Júpiter, de San Pedro. Porque esa estatua de San Pedro antes era de Júpiter. Sencillamente la metieron ahí. Y dijeron, Júpiter es Pedro. Y de tanto besarle el dedo gordo en un pie, ya se le acabó el dedo. Ahí pasé como por 30 segundos, miré eso ya, porque lo había visto en foto. Pero me cautivó la estatua de San Ignacio de Loyola. Se encuentra Loyola allí con los cánones de la Iglesia Católica, que son las leyes de la Iglesia Católica. Tiene debajo de su pie la cabeza de un protestante y le está aplastando la cabeza. Esa era la intención de la Sociedad de Jesús, acabar con el protestantismo. Y como vamos a ver en nuestro tema, más hablaba como dragón, acabar con los principios sobre los cuales fue edificado este país, los Estados Unidos de América. Ese es su blanco. Porque no puede haber el absolutismo de la Edad Media sin deshacerse del sistema representativo y la separación de iglesia y Estado que existe en este país. De la Sociedad de Jesús salieron 2 grandes eruditos. Estamos hablando de cómo la Iglesia romana intentó cambiar los tiempos. Ahora, agárrense del asiento, porque lo que viene ahora es increíble. Dicho sea de paso, si alguno aquí lee inglés, en nuestro website, que es secretsunsealed.org, secretsunsealed.org, van a encontrar toda la documentación de lo que yo les estoy diciendo esta tarde, con mucho más detalle, con pie de página. Hay como 150 pies de página ahí, de diferentes autores, de explicaciones. Es un documento de 47 páginas, que estoy sintetizando esta tarde. Bien documentado lo que les voy a decir ahora. secretsunsealed.org. Se levantó de la Sociedad de Jesús poco después que se estableció,
un erudito que se llamaba Luis de Alcázar, de la Universidad de Sevilla, en España. Y Luis de Alcázar empezó a analizar las profecías de Daniel y de Apocalipsis, primordialmente las profecías de Daniel, pero también tocó sobre Apocalipsis. Luis de Alcázar escribió un comentario sobre las profecías de Daniel y Apocalipsis, y escuchen la conclusión a la cual llegó Luis de Alcázar, este jesuita, de la sociedad que fundó San Ignacio de Loyola. Implementó lo que se conoce como el preterismo. Decía, el cuerpo pequeño no es la iglesia romana. No puede ser la iglesia romana. El cuerno pequeño, decía él en su libro, representa un personaje muy malvado que se levantó en el año 165 antes de Cristo, que se llamaba Antíoco Epífanes, que según la historia desacró el templo, sacrificó un cerdo sobre el altar, persiguió a los judíos, dominó por 3 años, no fue 3 años y medio, pero dicen, bueno, un número redondo, 3 y medio lo mismo. No, señor, Dios es un Dios de cronología exacta. Dice entonces, el cuerno pequeño representa a Antíoco Epífanes, quien gobernó 165 años antes de Cristo. Dice así que sí, el cuerno pequeño de Antíoco Epífanes no podemos ser nosotros. ¿Qué estaba tratando de cambiar Luis de Alcázar? La perspectiva profética de Dios. Dicho sea de paso, esa interpretación es ridícula, porque el cuerno pequeño se levanta después que Roma se divide en 10. Y eso ya estamos en el 476 después de Cristo. También decía Luis de Alcázar, la bestia, dice, la bestia fue Nerón. Porque había esta tradición que después que Nerón se muriera, iba a resucitar e iba a implementar un reinado del terror peor que cuando estaba vivo antes. Entonces dice, ahí está la herida mortal que fue sanada. Dice, si la bestia es Nerón, entonces la bestia no puede tener nada con la iglesia romana, no tiene nada que ver con nosotros. Es decir, proyectó el cumplimiento de las profecías al pasado, particularmente las profecías en cuanto al anticristo. Digo, eso se cumplió con los emperadores romanos y se cumplió con Antíoco Epífanes. Un poco después se levantó otro erudito, también de la Sociedad de Jesús, de la Universidad de Salamanca, también en España. Escribió también un comentario extenso sobre Daniel y Apocalipsis, y dijo, no, dice, yo discrepo con Luis de Alcázar. Dice, yo no creo que el cuerno pequeño representa a Antíoco Epífanes. Dice, el cuerno pequeño representa un personaje bien malvado que se va a levantar en el futuro. Se va a reconstruir el templo de Jerusalén. Esta persona malévola se va a sentar en el templo de Jerusalén. Va a perseguir a los judíos por 3 años y medio literales. ¿Suena familiar eso? Ustedes saben que sí. Vayan a cualquier librería evangélica y van a encontrar que esa es la interpretación protestante conservadora de hoy. Es decir, él decía, el cuerno pequeño de la bestia es un poder que se va a levantar en el futuro y va a perseguir a los judíos, se va a sentar en el templo de Jerusalén, va a levantar una estatua bien grandota y va a mandar a todo el mundo que adore la estatua. Si entonces la bestia y el cuerno pequeño son poderes futuros, entonces nada tiene que ver con nosotros. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Qué estaban haciendo estos dos teólogos de la iglesia romana? Estaban tratando de cambiar la forma en que se iban a cumplir las profecías. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quiénes? ¿Y durante cuánto tiempo? Y ahora, lo que es interesante, mis hermanos y hermanas, es
Ustedes pueden ir hoy en día a cualquier comentario de la Iglesia Católica. Se llama Francisco Rivera. Francisco Rivera, con B larga. Ahora, escuchen bien. Si ustedes van a cualquier comentario católico hoy en día, fui a todos los que pude conseguir. El comentario más famoso es el comentario San Jerónimo. Cuando ustedes leen sobre Daniel, el capítulo 7, 25, donde habla del cuerno pequeño, dicen, el cuerno pequeño representa a Antíoco Epífanes. Van en los mismos comentarios, Apocalipsis 13, donde habla de la bestia, y dice, la bestia fue Nerón. Pero ahora prepárense para una sorpresa. Las iglesias protestantes liberales, cuando digo iglesias protestantes liberales, estoy hablando de iglesias, las iglesias que se establecieron en la Reforma Protestante, que se han ido de sus raíces. La mayoría de ellos ya no creen ni siquiera en la inspiración de la Biblia. No creen en los milagros. La mayoría cree que está bien que un hombre se case con un hombre y una mujer con una mujer. Es decir, iglesias que han perdido en gran medida sus fundamentos protestantes. ¿Quieren saber cuáles son? Si lleva la palabra unida, esas son Presbiteriana Unida, Iglesia de Cristo Unida, Iglesia Luterana Unida, Iglesia Metodista Unida. Esas son las grandes iglesias que se desprendieron de la Reforma Protestante. Saben, yo me puse a buscar comentarios que fueron producidos por esas denominaciones. ¿Y saben lo que descubrí? En los comentarios que hablan sobre Daniel 7, dice, el cuerno pequeño fue Antíoco Epífanes. Y en el comentario sobre Apocalipsis, el capítulo 13, dice, en estos comentarios protestantes, dice, la bestia de Apocalipsis 13 fue Nerón. Estas iglesias que se desprendieron de Roma, asimilaron los conceptos proféticos de Roma. Con razón se quieren unir con Roma. Con razón la iglesia luterana dijo, no, es que la división que se creó por allá en el año 1517 nunca debería haber sido, porque los católicos y nosotros estamos de acuerdo en la justificación por la fe. Claro que iban a pensar eso, porque han perdido su interpretación profética. Pero ¿saben lo que es interesante? Ustedes pueden ir hoy a cualquier librería evangélica. ¿Y saben lo que van a descubrir? Estoy hablando ahora de los evangélicos conservadores, como pentecostales, bautistas, evangélicos, etc. Pueden ir a cualquier librería y buscar en la sección sobre profecía. Y leen los libros. ¿Saben lo que dicen? El cuerno pequeño y la bestia representan un personaje malévolo que se va a sentar en el templo de Jerusalén, va a perseguir a los judíos por 3 años y medio literales, después que la iglesia ha sido raptada al cielo. ¿De dónde adquirieron los protestantes conservadores esa idea? De Francisco Rivera. No viene de la Biblia, sino que viene de la contrarreforma de la iglesia romana. Es decir, que los protestantes se han tornado la imagen de la bestia en su interpretación profética y también en el día de reposo que guardan. ¿Qué día guardan los protestantes? ¿Y eso de dónde lo sacaron? De la iglesia romana. ¿Y de dónde sacaron los protestantes sus conceptos proféticos? De que el cuerno pequeño fue Antíoco, la bestia fue Nerón, o tal vez el cuerno pequeño y la bestia son un poder futuro, después que la iglesia esté en el cielo. ¿De dónde sacaron eso? De la iglesia romana. Yo pregunto entonces, ¿el cuerno pequeño pensó que podía cambiar los tiempos de Dios? Oiga, ¿y ustedes creen que Dios se iba a quedar callado?
Vamos ahora a la parte más emocionante del estudio. Apocalipsis 12 y el versículo 14. 12, 14. ¿Cuántas cosas pensó el cuerno pequeño que podía cambiar? 2. ¿Cuáles eran estas 2 cosas? Los tiempos y la ¿qué? Los tiempos y la ley. ¿Creen ustedes que Dios iba a levantar a un pueblo entonces que exaltara esas 2 cosas? Apocalipsis 12, 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada. ¿Sustentada cuánto? Un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Es el mismo periodo de Daniel 7:25 del cuerno pequeño? Sí, para que vean que no lo estamos sacando fuera de contexto. Ahora, ¿qué intentó hacer el cuerno pequeño durante este periodo que la iglesia estaba oyendo? Pensó que podía cambiar ¿qué? Los tiempos y la ley. Ahora, al terminar este periodo, Dios levantó un pueblo también con 2 características. Apocalipsis 12, 17. Entonces, el dragón se ¿qué? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Qué representa el dragón? El diablo. Se llenó de ira contra la mujer. ¿Qué es la mujer? La iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Cuántas características tiene? 2. Los cuales guardan los mandamientos de Dios. Ahora yo pregunto, cuando dice que guardan los mandamientos de Dios, ¿se está refiriendo al hecho de que ellos van a guardar los mandamientos que el cuerno pequeño pensó que podía cambiar? ¿Ah, no? Es decir, Dios está diciendo, después de los tiempos, mitad de tiempo, yo voy a levantar un pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Es decir, no reconoce el cambio en la ley. Y ustedes dicen, bueno, pero en Daniel dice, pensará cambiar la ley, y aquí dice, guardarán los mandamientos. Hermanos y hermanas, ley y mandamientos son intercambiables. Vayan conmigo rápidamente a Romanos 13. Romanos el capítulo 13. Y quiero mostrarles que estas palabras son intercambiables. Romanos el capítulo 13. Y quiero empezar en el versículo 8. Dice, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido ¿qué? La ley. ¿Cuál ley? Sigamos leyendo. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, ¿cualquier otro qué? Mandamiento. En esta sentencia se reúne, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Yo pregunto, ¿se usan intercambiablemente la palabra ley y la palabra mandamiento? Sí, señor. Así que Dios dice, hay un poder que dijo que podía cambiar la ley, ahora yo voy a levantar un pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Pero hubo un segundo cambio. Pensó que podía cambiar ¿qué cosa? No solo la ley, sino los tiempos. ¿Tiene una segunda característica el pueblo de Dios? Oiga, Apocalipsis el capítulo 12, 17 dice, los que ¿qué? Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Será que el testimonio de Jesucristo tiene el propósito de corregir el cambio en los tiempos? ¿Para qué es el testimonio de Jesucristo? El testimonio de Jesucristo, vamos a leerlo, Apocalipsis 19, 10. Apocalipsis 19 y el versículo 10 dice, y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.
¿Qué levantó Dios en el pueblo remanente después del tiempos y la mitad de un tiempo? Después de 1798, levantó un pueblo que tiene el testimonio de Jesucristo, que es ¿qué cosa? El espíritu de profecía. ¿Y qué más? Levantó un pueblo que guarda ¿qué? Todos los mandamientos de Dios. Ahora usted dice, pastor, ¿usted está diciendo entonces que el testimonio de Jesucristo fue dado para corregir el cambio en los tiempos? La respuesta es sí, y déjeme explicarles cómo. Elena G. de White fue levantada por Dios después del año 1798. Se levantó un pueblo, el pueblo adventista, que enseña que hay que guardar toda la ley de Dios, incluyendo el mandamiento del sábado. Pero Dios levantó en ese pueblo también a una persona llamada Elena G. de White, que escribió un libro muy interesante que se llama El conflicto de los siglos. ¿Cuántos han oído hablar del conflicto de los siglos? ¿Cuántos han leído el conflicto de los siglos? De tapa a tapa. Se bajaron unas manos pero rapidito. Hay que leerlo. Ese libro, escuchen bien, ese libro, El conflicto de los siglos, es una corrección de los conceptos falsos proféticos que se están proclamando en el mundo religioso de hoy. El conflicto de los siglos presenta una perspectiva historicista de las profecías. Es decir, interpreta las profecías como las interpretaba Lutero, Calvino, Zwinglio, Wesley, los fundadores de estas iglesias. Lo interesante es que si estos reformadores resucitaran hoy, se volverían a morir de un infarto. Porque sus iglesias hoy no enseñan nada como ellos enseñaban antes. Hace 200 años todo el mundo entendía las profecías como nosotros, los adventistas. Pero durante los últimos 200 años ha habido un cambio. No tengo tiempo para hablar de todos los detalles sobre el cambio, pero ha habido un cambio radical en la forma de interpretar la profecía. Dios levantó a Elena G. de White para escribir el libro El conflicto de los siglos, porque ahí está la interpretación correcta, bíblica, de las profecías. Ella identifica quién es la bestia, identifica qué es la imagen de la bestia, identifica quién es la segunda bestia, identifica qué es la marca de la bestia, identifica qué es el sello de Dios, identifica qué es el vino de Babilonia, identifica todas las características de las profecías desde una perspectiva bíblica correcta. Es decir, Dios la levantó para corregir los falsos conceptos proféticos que se estaban proclamando después de que se levantaron los reformadores protestantes. Ahora quiero concluir mencionando esto. El diablo no se va a quedar con los brazos cruzados. Si él piensa que puede cambiar los tiempos y la ley, y Dios después de ese periodo levanta un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el don de profecía para explicar las profecías como son, el diablo no se va a quedar con los brazos cruzados. Él va a tratar de contrarrestar al pueblo que guarda los mandamientos de Dios y va a querer contrarrestar también, ¿qué cosa? La interpretación profética de ese remanente. ¿Y saben cómo Satanás va a atacar la ley? Lo pueden leer en Apocalipsis 13. Dice que va a imponer, ¿qué cosa? La marca de la bestia. ¿Qué es la marca de la bestia? A ver, adventista, ustedes deben saber eso. ¿Qué es la marca de la bestia? El domingo. Yo pregunto, ¿el domingo es el cambio en la ley? Entonces, ¿qué es lo que se va a poner al final de la historia? El cambio en la ley. ¿Si están conmigo o no están conmigo? La marca de la bestia que se impone bajo pena de no comprar ni vender, bajo pena de muerte en el futuro, es el mismo cambio en la ley que intentó hacer el pueblo pequeño durante los 1260 años. ¿Y saben qué más? El que impone la marca de la bestia tiene un nombre muy interesante. Apocalipsis 16 y el versículo 13. Apocalipsis 16, 13. Fíjense qué nombre se le da a este poder que impone la marca de la bestia. Dice, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca de ¿quién?
del falso profeta. ¿Qué nombre se le da a esta segunda bestia que impone la marca de la primera bestia? Se le llama el falso profeta. Pues si se le llama el falso profeta es porque Dios tiene un verdadero profeta. El falso profeta va a enseñar dos cosas. Va a imponer la marca de la bestia, que es el cambio en la ley. Y como falso profeta va a enseñar el panorama profético que enseña la bestia. Y eso es exactamente lo que está haciendo hoy el mundo protestante. Guarda el mismo día y enseña las profecías de la misma manera que la iglesia romana. Y un día muy pronto, el que no acepte la perspectiva profética y el que no acepte este día de reposo, dice la Biblia que se va a dar un decreto de muerte contra ellos. Y mucha gente dice, eso nunca podría pasar. Pero la profecía lo contempla. Ahora, Dios no se queda con los brazos cruzados. Porque Dios ha mandado a este mundo los mensajes de los tres ángeles. ¿Y saben lo que dicen los mensajes de los tres ángeles? Ay del que adora a la bestia, su imagen o recibe su marca. Desenmascara este falso panorama profético. Además dice en el mensaje del tercer ángel, aquí están los que ¿qué? Los que guardan los mandamientos de Dios. Y además el mensaje del primer ángel dice, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, adora al Creador, cuyo señal es el sábado. Es decir, mis queridos hermanos y hermanas, deseadas visitas, que Dios ha levantado un pueblo en estos últimos días para proclamar la verdad de Dios. La verdad en cuanto a las profecías y la verdad en cuanto al día de reposo de Jehová. Y nosotros mismos nos hemos distraído de esa función, de ese propósito. Hemos querido más bien adorar y predicar y hacer las cosas como lo hacen otros. Y nos hemos desenfocado del mensaje distintivo, especial para este tiempo. Los mensajes de los tres ángeles es la verdad presente. Todos los elementos, todo el mensaje distintivo de la iglesia adventista está en los mensajes de los tres ángeles. Pero nos hemos distraído de eso. Y lo que estamos haciendo es entreteniendo. No queremos gospel light. En vez del mensaje distintivo de nuestra iglesia. Ay de nosotros si nosotros no proclamamos este mensaje, mis hermanos y hermanas, en esta época del mundo, cuando el mundo lo necesita. La sangre de otros estará en nuestras manos. Dios la exigirá de nosotros. Si nosotros no proclamamos a voz en cuello estas cosas que hemos estudiado. No por ofender. El propósito no es ofender. ¿Saben que la verdad a veces enfogona a la gente? Entonces, si vas a enfogonar a la gente, no lo prediques. Dice. Les ilustro el asunto. Una vez Esteban, mi tocayo, predicó un sermón. Se encuentra en Hechos 7. Y cuando terminó el sermón, todo el mundo dijo, aleluya, gloria al Señor. Ni se le ocurre esa idea. Dice que crujían los dientes. Y sus corazones rugían dentro de ellos. Estaban pero fúricos con Esteban. Entonces hubiera dicho, mejor no hubiera predicado para no ofenderlos. ¿Qué creen ustedes? Esteban igual lo predicó y le costó la vida. Pero escuchen bien. El que más se enfogonó fue Saulo de Tarso. Y la Biblia nos dice que cuando Saulo de Tarso escuchó predicar a Esteban, la sierva de Dios dice que Saulo sabía que Esteban tenía razón.
pero para callar la conciencia se fue en una expedición de persecución a Damasco. Pero el Señor le dijo a Saulo, no tan fácil, te me escapas. Lo tumbó al suelo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice, ¿quién eres? Jesús, yo soy Jesús a quien tú persigues. Al perseguir a mi pueblo me estás persiguiendo a mí. Y Saulo de Tarso llegó a ser el gran apóstol Pablo. ¿Valió la pena la predicación de Esteban? ¿Cómo será ese encuentro entre Esteban y Saulo en el reino? Esteban no sabe que Saulo se salvó. Eso va a ser espectacular. ¿Valió la pena el sermón? Yo tengo 2 hermanas en mi iglesia que yo prediqué estas cosas en una campaña evangelística. Se enfurecieron y dejaron de venir por varios meses. Después venían, pero venían así como se salían por otra puerta, no me venían a saludar. ¿Sabes lo que es interesante? Se enfogonaron porque sabía que tenía razón. Y ahora esas 2 damas son directoras de departamento de niños en la iglesia, bautizadas, llenas de gozo y felices en la iglesia adventista. Que no se pongan a pensar que, ay, no vamos a ofender a nadie. Una de las plagas que tiene la iglesia es el political correctness. Uy, no digan nada que pueda medio ofender a alguien. Hermanos y hermanas, no vamos a decir estas cosas por no ofenderlos ahora y termina la gente en el infierno. ¿Qué amor es ese? ¿Eso no es amor? Y la gente algún día nos va a decir, si no compartimos, ¿por qué no nos dijiste esta gran verdad que ustedes tienen? ¿Por qué la ocultaron? Dios nos ayude, mis hermanos y hermanas, a volver a la palabra, a estudiar, a escudriñar y a compartir. La hermana White dijo que de todos los libros que ella escribió, el que más quería que se distribuyera entre el público no adventista es El conflicto de los siglos. ¿Por qué no hacer una campaña y distribuir ese libro masivamente aquí en Harrison? Haciendo contactos personales con la gente. Ahora es el tiempo. Ahora es que el mundo necesita saber. Pero primero les recomiendo que los que no lo han leído completo, lo lean completo. Y termino con esto. Termino con un desafío para ustedes. Porque no es bueno terminar sin que tomemos una decisión. ¿Saben que si ustedes leyeran solamente 12 páginas al día, 12 páginas al día, podrían terminar en un año patriarcas y profetas, profetas y reyes deseados de todas las gentes, hechos de los apóstoles y el conflicto de los siglos? 12 páginas al día podrían terminar los 5 libros. Les quiero dejar ese desafío. 12 páginas al día, y les aseguro que cuando termine el año sus vidas serán completamente diferentes. Oremos. Padre, te damos gracias por la claridad de tu santa palabra. Te damos gracias por el mensaje que has encomendado a la iglesia adventista. Padre, perdónanos por tener temor de proclamarlo. Danos esa valentía, ese amor por las almas para hablar con claridad lo que está ocurriendo y lo que pronto va a ocurrir en este mundo. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los que estamos reunidos acá, particularmente las visitas. Señor, yo sé que tú amas a millones de personas que están en todas las iglesias, personas que te aman, te sirven lo mejor que saben, no conocen estas cosas. Te ruego, Señor, que de alguna forma tú alcances a cada persona sincera para que te puedan servir con plenitud, con la plenitud de tu verdad. Te damos gracias, Padre, por escuchar nuestra oración, por responderla, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús.